¿cómo están? Espero se encuentren bien. ¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la distribución de riqueza en México y en el mundo? Si no lo han hecho, están en el lugar correcto. Mis compañeros y yo les hablaremos de esto. Pero antes de saber qué es, necesitamos saber sus definiciones. Se divide en dos. Una de ellas es la distribución. Según Jack F. Friedman, la distribución comprende de estrategias, procesos para mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de venta. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando compramos una Coca-Cola la fabrican en un lugar y la transportan a nuestra casa. Pero también necesitamos saber qué es riqueza. La riqueza, según el diccionario, hace referencia a los bienes que se encuentran en determinado lugar con mucha abundancia. Estos pueden ser tanto físicos como espirituales. Si son físicos pueden ser minerales, oro, plata, y si son espirituales se refiere a culturas o etnias que pertenecen a la comunidad. Bueno, pero eso no es todo. Ahora haremos un concepto con esas dos definiciones y algunas otras más de diferentes autores. Entonces, podemos decir que la distribución de riqueza es la manera en que se apropian, de la riqueza económica que es repartida entre diferentes estratos sociales, sectores de determinada sociedad o país. Es decir, en China, en África y todos ellos, todos los países que hay en el mundo no tienen la misma distribución de riqueza que México. En algunos países encontramos más petróleo que en otros. Ese es un claro ejemplo de la distribución de riqueza. Pero vamos a hablar de la riqueza mundial a continuación. La distribución de la riqueza mundial se divide en muchos sectores. Sin embargo, destaca que el 0.7 de la población mundial, la cual representa cerca de 34 millones de personas, posee 52.5% de la riqueza global, mientras el 71% de la población cuenta con solo 3% de riqueza mundial. Eso quiere decir que el 1% es más rico y tiene tanto patrimonio en el resto del mundo conjunto. Algunas de estas empresas las podemos ver como Bimbo o cadenas de comida que tienen en diferentes lugares del mundo, y esta es global. Sin embargo, los estragos de la distribución de la riqueza no solo se ven en el mundo, sino también en México. Nosotros nos quisimos enfocar en México porque es el país de donde pertenecemos. A continuación, les presentaremos su historia y cómo llegamos a la actualidad en el desarrollo de la distribución de la riqueza en México, y si esta es buena o mala y qué estrategias le podríamos implementar a nuestro país. Esperamos les agrade. ¿Qué tal, chicos? En cuanto a la distribución de la riqueza en México a las distintas personas, tenemos que adentrarnos un poquito más en la historia. En tiempos del siglo XVI, cuando fue la conquista de México del continente americano, bueno, llegaron los españoles y desde ahí se dio un fenómeno económico muy extenso, ¿no? Pero para plantearnos un poquito y meternos en contexto, antes de que fuera la conquista, los habitantes nativos de México tenían sus tierras, tenían sus cultivos, tenían obviamente sus religiones, pero en cuanto a distribución de riqueza, era un aspecto muy equitativo entre las personas. Cada quien tenía su parte, tenía su riqueza, tenía pues su siembra, se dedicaba a alguna acción en específico y no había gran problema, todo era muy equitativo. Pero cuando surgió el fenómeno de la conquista de México, bueno, como todos sabemos, vinieron los españoles, vinieron europeos, trajeron a sus esclavos de raza negra y la distribución de la riqueza pues se desbalanceó completamente. Los nativos de México, lo que eran pues los toltecas, los mexicas, se quedaron pues sin sus tierras, se les fueron despojados y las personas pasaron a ser prácticamente de una sociedad equitativa a una sociedad completamente, ¿cuál es la palabra? Pues desequitativa, ¿no?
cuando llegaron los españoles a México, como todos sabemos, pues las clases sociales eran demasiado marcadas, ¿no? Lo que eran los negros, lo que eran pues los mexicanos completamente, los criollos también, lo que eran los españoles que ya habían nacido allá en Europa y vinieron para acá, o los mestizos, ¿no? Y bueno, entre esas clases sociales la distribución de la riqueza pues era demasiado injusta. Una persona criolla, una persona mestiza no podía tener cargos altos como una persona española que sí los tenía, o cargos eclesiásticos altos. Y bueno, en cuanto a eso, pues las personas no tenían la misma distribución, fueron despojadas de sus cosas y ya eran explotados. La principal actividad económica que traía ingresos hacia este nuevo territorio, lo que es la Nueva España en esos tiempos, era más que nada la sobreexplotación de los minerales y los recursos naturales del país, ¿no? De México. Entre ellos pues está la minería, que México es un país, o era un país rico en minerales, y conforme fue esa explotación de las minas de aquí de México, todo ese dinero se iba quedando como Producto Nacional Bruto. Bueno, ese concepto no lo conocía en esa época, pero sí era dinero de aquí de México que lo tenían solo una clase privilegiada de la población. En México existe una mala distribución de la riqueza. La inequidad o desigualdad de ingresos es una de las características que viene junto con algunos factores específicos de carácter económico, político y social. Entre los de carácter económico y social se cita con más frecuencia la disparidad de salarios, dado el diferencial de productividad entre los mismos trabajadores y también con respecto a los propietarios del capital. Así, mientras los trabajadores reciben sueldos con base en su entrenamiento o destreza física, la clase dirigente lo hace ya sea con base a sus méritos propios, cercanía o lealtad con los dueños del capital, o bien por recomendación política. En cuanto a los factores de carácter político, el arribo de cierto grupo al poder siempre conlleva la ascensión de nuevos personajes que no necesariamente tienen carrera política o que han destacado por su contribución a la política del país. Sin embargo, se les otorga un estatus mayor no solo a términos económicos, sino también de poder. Algunas de las estrategias para que la distribución de la riqueza en nuestro país sea provechosa y benéfica para la sociedad son: generación de empleo productivo y aumento de la demanda de trabajo menos calificado, políticas para aumentar y mantener los ingresos de los más pobres, reducción de las barreras a la incorporación al mercado de trabajo, entre estos, de manera que el empleo productivo a través del crecimiento económico sostenido es una de las condiciones para el logro de una mayor equidad en el tiempo. Por nuestra parte, eso sería todo. Esperamos les haya gustado. Muchas gracias. Espero tengan una excelente vida. Gracias.